Álvarez, López, Márquez, Rodríguez, amb tants cognoms acabats amb F, no us confoneu? No, al final te acabas acostumbrando, ¿no? A lo mejor los primeros días sí que hay confusión, pero bueno, como también nos solemos llamar por los nombres, pues no hay confusión como se puede pensar. Claro, porque se llaman Javi, pues ya sé que soy yo. Bueno, yo o Javi Márquez. Pero si gritan Juan, pues ya no hay duda de que es Juan Forlín, o Juan Albín, o Juan Verdú. Bueno, igual un poco de lío sí que hay, ¿no? Si demà t'arribés una oferta del Barça, què diries? Que no, claramente que no. Que no. Que no tardo ni un minuto en recoger mis cosas de Cornellà e irme para el Barça cagando leche, vamos. Completa la frase. Jugar a competició europea seria... Sería sinónimo de que efectivamente he fichado por el Barça. Un sueño. Normalment jugaves al mig camp i ara t'han posat de lateral dret. Quina posició prefereixes? Yo, el misionero. Ah, en el campo. Bueno, siempre digo que lo importante es que cuenten contigo, ¿no? Y me da igual, no me decido por ninguna. Me da igual estar a disposición del míster. Aunque con el míster no haría misionero. De què parleu al vestidor? Bueno, no sé, se suele hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos muchos temas de conversación. Ahora mismo, no sé, uno en concreto no sabría decirte, pero sobre muchos, ¿no? Sobre fútbol, que es lo que hacemos, ¿no? Pues se suele hablar bastante, ¿no? Que es de lo que trata. Pero de muchas otras cosas también. Hablamos de balompié y también del deporte rey y así todos los días. Es una jarta de sacar temas variadísimos, vamos. Ets supersticiós? Quina superstició tens? No soy supersticioso porque considero que si tienes supersticiones ya como que dependes un poco de ellas, ¿no? Y el día que a lo mejor no la haces porque se te olvida o porque no has tenido la situación para hacerla, ya vas como un poco condicionado mentalmente y por eso no me gusta tenerla. De hecho, como podéis comprobar, llevo un gato negro en el pelo y eso no me inquieta lo más mínimo.